ayudando. Voy a comenzar a grabar para poder compartir después la presentación con las compañeras que no pudieron unirse el día de hoy o que se van a ir uniendo a lo largo de la presentación. Entonces, vamos a empezar con Dayin, que hoy nos tiene una charla muy hermosa. Esperemos que ustedes puedan aprovecharla al máximo y se llama esto Crecer en el Duelo. Dayin, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lizeth. Gracias como siempre por invitarme y por crear este espacio para que más personas puedan beneficiarse de alguna manera atención psicológica indirecta en duelo, ¿no? Porque algunas personas, por ejemplo, no se sienten cómodas con ir directamente a buscar asistencia psicológica en terapia. Pero todos estos grupos, charlas, organizaciones, conferencias, de alguna manera brindan un espacio para que las personas que todavía no se animan a ir directamente a atención profesional puedan beneficiarse de las cosas que realmente hacemos en terapia con las personas que llegan en etapas de duelo o en duelos cronificados o en duelos no elaborados. Cuando hablamos de duelos no elaborados, son duelos que se han complicado en el tiempo y que la intensidad de las emociones son casi tan similares como en el momento de la pérdida de la persona. Entonces, estos duelos son un poco de los que yo quiero hablar hoy, de los duelos que se han complicado, que no se han elaborado, digamos, de la manera pues correcta, podríamos decir. No hay una forma correcta en realidad de elaborar un duelo, pero sí hay algo importante que los psicólogos decimos, y es que hay algunos pasos que podemos empezar a seguir para que el duelo se pueda vivir de una manera más efectiva, ¿no? Y como de una manera más llevadera, ¿no? Que la carga no sea tan difícil. Lizeth, yo veo aquí ya. Bien. Pues bueno, fíjense, yo quise escoger esta frase de un psiquiatra que es un psiquiatra que se llama Cirulik, y él estuvo sometido a pérdidas desde su infancia, ¿no? Creció huérfano en orfanatos y realmente con muy poco cuidado emocional de sus necesidades desde niño. Él escribió varios libros, y en uno de sus libros yo pude extraer este ejemplo y esta definición de cómo él ve el duelo de alguna manera. Y lo describe así, dice: un golpe puede hacernos daño, pero es la representación narrativa del golpe lo que causa el trauma psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad cuando hablamos de representación narrativa nos referimos a lo que la persona se dice a sí misma, lo que nosotros llamamos el diálogo interno. El diálogo interno es todas estas ideas que nos hacemos acerca del golpe, acerca del dolor, acerca de la muerte, acerca de la pérdida. Todos los duelos se viven diferentes porque nuestras representaciones narrativas pues son diferentes. Obviamente nosotros tenemos representaciones narrativas desde nuestra cultura, desde nuestra infancia, desde nuestros aprendizajes, desde la experiencia de vida que hemos tenido. Cada uno tiene como una idea sobre lo que representa el duelo, pero el duelo se convierte en trauma cuando todo nuestro diálogo interno es negativo y es o de rabia o de culpa o de tristeza. Es natural que al principio esas emociones estén presentes. Y un duelo, digamos, no hay como un tiempo para decir que el duelo dura durante un tiempo de 3 meses, de 6 meses, de un año. Cada quien tiene su tiempo, pero sí hay tareas que hay que hacer durante el duelo. Y si esas tareas, digamos, no se realizan, pues definitivamente el duelo se puede convertir en un trauma psicológico. Bien, pasémosla, Lizeth. Lizeth, no sale mi imagen, ¿es así? ¿Aló? Yo sí veo las imágenes. La presentación sí, pero no me veo yo, es correcto. Pero sí, está bien. Te lo puse full pantalla para que vieras la presentación y ya después lo hacemos contigo ahí. ¿O quieres que estés ahí? No, me gustaría yo sí te me veo. distraigo más si no me puedo ver. Me parece que a mí me gusta ver la imagen si se puede. Yo sí que Marta sí te está viendo.
Y yo también Marta, te veo. ¿sí? Ah, bueno, Ajá, está bien. ok, Está bien. listo. Soy yo la que no me veo. Está bien, está bien. Debe ser Bueno, que Ya no. tienes los cuadritos de arriba, lo tienes que poner no lineales, sino que le tienes que dar a la cuadrícula de arriba para que te puedan ver. es muy probable. Sí, A mí pero me no sé. salió una imagen que decía recording y luego en el otro lado decía get it, algo así. Y ahí le aplané y ya te veo a ti y veo la imagen también. Ah, bueno, está bien. No, no lo veo, definitivamente no lo veo, pero no, no importa, está bien. Puedo seguirlo llevando así. Bueno, digamos, esta es la definición típica que nos hacen de duelo. De hecho, es la definición que yo usé en la presentación pasada. Y realmente sí, es la definición que nosotros los psicólogos usamos, que el duelo es una reacción sana y normal ante una pérdida. Es un estado de sufrimiento y dolor y es un proceso que requiere un tiempo gradual y la resolución del mismo es individual. Eso es correcto. Todas esas cosas que yo les dije es correcto. Pero en esta, perdón, Lizeth, no la pases todavía. Pero en realidad, en esta definición típica, lo que hoy yo quiero mostrarles es que aunque esta definición es correcta y es válida y es la que aparece en los libros de duelo y de recovery, pues hay algo más, hay algo más que tenemos que hacer. Hay una forma de ver el duelo que es una forma más adaptativa y de repente de un afrontamiento más activo, como le llamamos, ¿no? Entonces, hay cosas que sí definitivamente no son el duelo. Si quieres, pasemos la próxima lámina. El duelo definitivamente no es una enfermedad, no es algo como que se nos pegó o algo que nos pasó y que se va a curar, ¿no? No es de esa forma. Tampoco es sinónimo de depresión. No todas las personas que están en duelo se deprimen. Algunas personas se deprimen, algunas tienen depresiones reactivas complicadas, algunas tienen tristeza con síntomas de depresión, pero no es sinónimo, no es como que, estoy en duelo, entonces es natural que estaré deprimido. El duelo tampoco consiste en olvidar a la persona, ni en dejar de pensar en la persona como un ser amado o como dejar que la persona se vaya de nuestro lado. No significa eso. Significa ver la pérdida desde otra perspectiva. Y por supuesto, como no hay un periodo para resolverlo, no podemos decirle a una persona, es que ya llevas un año llorando. Cada persona definitivamente tiene su tiempo y de eso se trata un poco esta presentación de hoy. Bien, pasémoslo, Lizeth. Lo que ha pasado con las pérdidas que hemos tenido en la pandemia y en la pospandemia, sé que muchos de ustedes están aquí básicamente por pérdidas que tuvieron en la pandemia. La mayoría de personas han sido a través del COVID. Las pérdidas han sido por el COVID, pero también a través del COVID y de todo lo que nos pasó el año pasado y parte de este año, pues hemos tenido muchos duelos, como microduelos asociados a la pérdida de nuestro ser querido. Esas pérdidas, eh, a ver, esas pérdidas tienen que ver con, digamos, las pérdidas de las cosas conocidas, de lo que para nosotros era la vida típica. Ustedes saben que nosotros teníamos una vida, digamos, cotidiana y todo lo que nosotros conocíamos el año pasado, en marzo del año pasado, cambió. Hoy ya no existe, ya muchas de esas cosas se han ido. Entonces, bueno, lo que ocurre con esto es que todo lo que nosotros creíamos que era el mundo, hoy día ya no es. Y entonces no solo perdimos a nuestro ser querido en la pandemia a través del COVID, sino también perdimos nuestras interacciones, nuestras libertades, tuvimos pérdidas económicas, perdimos nuestras rutinas. Mi consulta está llena, literalmente llena de personas que debido a la pandemia cayeron en crisis de depresión y ansiedad. Muchísimas pérdidas de rutinas significaron que los niños tuvieran un bajo rendimiento académico, perdieran el interés por las clases, perdieran habilidades sociales. Los niños y los adolescentes perdieron habilidades sociales, perdieron sus amigos. Aun cuando la gente no está deprimida, mucha gente tuvo una enorme, pero enorme sensación de soledad. De soledad, de sentirse aislado, de sentirse perdido en el mundo. Entonces, todas estas pérdidas, que fueron muchas pérdidas, muchos duelos,
pues estaban alrededor de la pérdida de los seres queridos. O sea, no fue una pérdida específica del ser querido, sino fue una pérdida en general de toda nuestra vida conocida. Así que hemos estado ante un reto muy grande, porque es como una macro pérdida. Es la pérdida del ser querido más las otras pérdidas. Así que es importante que sepamos que los que atravesaron pérdidas de seres queridos tuvieron un trauma, digamos, adicional al que tuvimos nosotros los que no perdimos seres queridos. ¿Ok? Así que es importante que sepan que esto tiene que ver también con las circunstancias, ¿no? El dolor y el duelo, como ustedes lo han vivido, tiene que ver con las circunstancias. Pasémosla, Lisette. Lo que yo quiero mostrarles hoy, en el día de hoy, algo que me parece muy importante que ustedes vean, es que me encantaría que hiciéramos un nuevo significado del duelo. Me gustaría muchísimo que nosotros pudiéramos decir que además de la definición que yo les dije de duelo, la que está aquí de primeras, el duelo es un proceso normal de reacción del ser humano ante la pérdida de un ser querido o a la pérdida de algo significativo, pues ahorita la definición que quiero que veamos es esta que está incluso en negrita. Me voy a permitir leerla. Es un proceso de amor que nos ayuda a rehacernos, reacomodarnos y reinventarnos en agradecimiento por la experiencia de vida compartida, en homenaje a quien amamos y ya no está. Fíjense que yo subrayé dos palabras muy importantes, que son agradecimiento y homenaje. Si nosotros resignificamos el duelo y empezamos a pensar que tendríamos que agradecer todo el tiempo que disfrutamos con nuestro ser querido, que tendríamos que recordarlo no desde el dolor, no solamente desde el dolor, sino también desde el agradecimiento por todo lo que nos enseñó, por las buenas memorias, por todas las cosas y experiencias lindas que vivimos a través de esa persona. Y el dolor se resignificaría porque sería un homenaje a quien amamos. Cuando nosotros lo recordamos con agradecimiento y amor, pues el dolor tendría que ser algo inherente a la pérdida, pero no solo desde esa visión, no específicamente desde esa visión. Tendría que ser algo más completo o más integral si recordamos todo lo bueno que esa persona dejó en nuestras vidas. Bien, pasémoslo, Lisette. Les escribí esta frasecita de que el duelo se debe hacer no solo por los que se fueron, sino también por los que nos quedamos. Nosotros, como hemos tenido una pérdida significativa, las personas que perdieron seres queridos, pues obviamente están en duelo por ese ser querido, pero también deberían sentirse en duelo por lo que ustedes perdieron. O sea, el dolor es un dolor como, vamos a decir, de doble vía. Obviamente estás en dolor por la persona, pero estás en dolor por ser el doliente de esa persona. Esta es como una nueva manera de mirar el duelo, que es una manera más compasiva. No es una manera como estoy en pérdida, estoy en tristeza, sí, pero estoy en compasión de mis emociones. La autocompasión es una manera de vernos hacia adentro, de ver nuestras emociones y de decirnos, tengo derecho a estar triste, tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a sufrir todo esto que estoy sufriendo, pero también tengo derecho a darme un espacio para descansar, a un espacio para reír, un espacio para disfrutar lo que antes disfrutaba. Si a mí me gustaba comer sushi y pues de repente ya no le encuentro placer al sushi, pues yo debería empezar a reactivar las cosas que antes a mí me gustaban. Si yo jugaba tenis y entonces desde la pérdida ya no quiero ir a jugar tenis, yo debería hacer un esfuerzo porque yo disfrutaba el tenis cuando mi ser querido estaba aquí, yo disfrutaba el sushi, yo disfrutaba el cine. Entonces, algo de autocompasión sería también de empezar a cuidarnos a nosotros, porque vivir en un estado permanente de duelo no revive a la persona. Esto es algo como bien doloroso de experimentar, pero digamos un dolor natural es qué quisiera mi ser querido para mí. ¿Cómo le gustaría a mi ser querido que yo viviera el duelo? ¿Cómo le gustaría? Yo perdí a mi hermano en unas circunstancias bien difíciles hace 3 años por una enfermedad terminal larga y
cada vez que me siento triste, especialmente cerca de los cumpleaños y de las fechas efectivas, mi hermano era muy alegre, muy, pero absolutamente alegre. Y le gustaba, como dicen en Colombia, como decimos en Colombia, la recocha. Y trato, es más bien, cuando me empiezo a sentir triste, trato de recordar que a él le gustaba la recocha y que cerca de su cumpleaños no le hubiera gustado que yo estuviera triste. Entonces es un poco esto, ¿no? Cómo quisiera mi ser querido verme, cómo quisiera mi ser querido que yo recordara esas fechas especiales. Puedo tener dolor, pero también puedo tener alegría de las fechas que alcancé a disfrutar con mi ser querido, ¿ok? Entonces, como les digo, es un poco resignificar este dolor. Bien, vamos, Lizeth. Vamos con la siguiente. La vida y la muerte son como el yin y el yang. No se concibe la vida sin la muerte. Si algo tenemos seguros nosotros, los seres humanos, es que algún día vamos a morir. Con la pandemia, la muerte nos dio como una bofetada en la cara, creo yo. Eso creo que es lo que pasó. La muerte vino y se plantó dentro de nuestras vidas de una manera que no la habíamos pensado antes. Era que nosotros veíamos como la muerte lejos, ¿no? Y menos la muerte de nuestros seres queridos, y menos la muerte de tantas personas que estaban saludables, por ejemplo, porque uno piensa en la muerte y uno dice como que eso no me va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una vida saludable, si yo como bien, si yo hago ejercicio, no fumo, no tomo, pues no me voy a enfermar. Cuando muchas personas saludables empezaron a morirse en la pandemia, pues yo creo que la emoción más fuerte que tuvimos durante esos días fue el miedo. Y el miedo nos confrontó a la naturaleza de la muerte. Y es que somos finitos, nosotros somos mortales. Y eso es de esas cosas que a veces nosotros no queremos aceptar, que somos mortales. Y que muchas veces la muerte está pegada a la vida. Por ejemplo, cuando ustedes conocen la muerte de un neonato, un bebé que acaba de nacer y a las pocas horas muere. Es una situación en donde la vida y la muerte están súper pegadas. Hay alegría por la vida del bebé, por ejemplo, 9 meses esperando al neonato, el bebé nace y a las pocas horas muere. Es la confrontación en el tiempo y en el espacio más cruda de la vida y la muerte. Pero eso nos dice que definitivamente somos finitos, que la vida y la muerte están pegadas una de las otras, solo que los espacios, en nuestros casos, se han ampliado. Pero la vida y la muerte, como digo yo, son como el yin y el yang. Así que hay una autora que si ustedes quieren aprender de duelo, tienen que leer. Es esta persona que les escribí allí abajo, Elizabeth Kubler-Ross. Ella es como la persona que empezó a escribir acerca del duelo por excelencia. Es la psicóloga que nos ha enseñado todo lo que sabemos acerca del duelo y acerca de la muerte, ¿no? Y de cómo se viven las enfermedades terminales y cómo se vive el proceso de aprender a morir en paz, por ejemplo. Ella escribió esto bien bonito en uno de esos libros, también yo lo quise extraer y se los quiero leer completo y dice: vive de tal forma que al mirar atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra forma o de otra manera. Vive con sinceridad y plenitud. Cuando nosotros estamos en duelo es como si el tiempo se hubiera detenido y como si la vida ya no tuviera sentido, ¿no? Es como ¿para qué vivir? ¿No? ¿Para qué vivir si ya el motivo de mi felicidad se fue? El motivo de lo que me hacía sentir bien y en bienestar se fue. Pero haciéndole caso a estas palabras de Elizabeth Kubler-Ross, pues nosotros con la muerte del ser querido no deberíamos hacer una pausa en nuestra vida. O sea, porque es como si adelantáramos nuestra propia muerte. Si nosotros hacemos una pausa, es como ese proceso entre la vida y la muerte, es como si nos muriéramos en vida. El duelo mal elaborado, el duelo mal llevado, es una muerte en vida. Y es una muerte que en realidad no es,
no tiene mucho significado y no tiene mucha, porque alrededor de nosotros hay otras personas. Por ejemplo, hay otros hijos que querer. Por ejemplo, cuando muere un hijo, normalmente los padres se abocan, digamos, al dolor de la muerte de un hijo. Pero algunas veces ocurre que la muerte de ese hijo causa que haya, vamos a decir, como un descuido en las necesidades emocionales de los otros hijos. Entonces, morir en la muerte representó no solo la muerte del ser querido, sino la muerte como simbólica de los padres, porque dejaron de atender al niño, dejaron de atender al niño vivo, al hermano vivo. Entonces, es interesante que si empezamos a ver la muerte realmente como un proceso natural en el que nosotros podemos llorar, podemos sufrir, necesitamos llorar, necesitamos estar tristes porque la tristeza es adaptativa, pero el tiempo que estemos tristes es como una micromuerte. Entonces pensemos, ¿cómo quiero yo vivir mi propia muerte? Quiero decir, cuando esté en mi muerte, cercana a mi muerte, quiero decirme, por ejemplo, desde que murió mi ser querido hace 20 años, yo nunca más volví a ser feliz. Nunca más comí sushi, nunca más jugué al tenis, nunca más hice nada. Estos últimos 20 años de mi vida fueron los 20 años en los que yo sufrí mucho por la pérdida de mi ser querido. Digamos, ¿eso es lo que queremos nosotros decir? ¿O queremos decir, me dolió mucho la muerte de mi ser querido hace 20 años, pero estoy aquí y he vivido una existencia con significado estos últimos años sin él, sin ella, sin mi ser querido, pero en honor, ¿sabes? En honor a esa persona, honrando la memoria de esa persona, yo me he dado permiso de vivir. Eso es bien importante. Bien, sigamos, Lisa. Bueno, el duelo es como una lección que teníamos que tomar. Es como un curso, no sé, los que han estado en la universidad o los que han estado en clases que no quieren tomar. Yo estudié psicología y nunca me gustó las matemáticas, nunca, nunca, nunca. Y cuando entré a estudiar psicología pensé que no iba a tener matemáticas. Yo en mi cabeza pues no tenía ni idea que en psicología hay cursos avanzados de matemáticas. Y se ven 6 matemáticas, se ve una estadística, matemática, 3 estadísticas, 2 psicometrías. Son 6 cursos de matemáticas. Yo no quería tomar esos cursos y fueron mis notas más bajas de toda mi carrera, fueron esas notas de esas 6 materias. Nadie quiere tomar el curso del duelo, nadie quiere estar en duelo. Pero en ese curso nos inscriben nuestros seres queridos cuando se van. Nos dejan ahí, bueno, ahora le toca a usted tomar esta materia del duelo. Uno decide cómo tomar esa materia del duelo. Uno decide, yo hubiese podido arruinar mi carrera como psicólogo si yo digo, no quiero matemáticas, la detesto, la odio, no la voy a pasar, no quiero hacer esto. Quizá nunca me hubiese graduado si no hubiese tenido una relación un poco más amable con esas clases que no me gustaban. Nosotros decidimos cómo tomar esta clase del duelo. Es una clase que no queremos tomar porque es como la matemática, el coco de la universidad para algunos, pero es un curso que finalmente nos llevará a crecer y que si nosotros lo tomamos podemos graduarnos de la carrera, podemos graduarnos y podemos decir, ¿qué aprendí? ¿Ok? Hay muchas cosas que definitivamente necesitamos aprender de este curso y de cómo lo tomemos y cómo lo veamos, pues definitivamente va a determinar lo que nosotros aprendamos en él, ¿ok? Sigamos, listo. Bien, fíjense esto acerca de cómo vivir el duelo y hay 2 palabras interesantes que yo quiero explicarles. Nosotros podemos vivir el duelo desde el afrontamiento efectivo, que es tomar conciencia de que aunque estamos con dolor, hay cosas que podemos hacer, que podemos llevar a cabo. O podemos de forma pasiva, ¿sabes? Quedarnos a sufrir, sufrir, sufrir y no hacer nada de forma activa, sino que el duelo se nos pase solo, ¿no? Es como las señoras en los pueblos que quedaban viudas, se vestían de negro hasta el día de su muerte y nunca más hacían nada. No sé si ustedes en sus países lo vivieron. Yo lo sé porque mi mamá es de un pueblo en la costa colombiana que se llama Sabana Larga.
y es un pueblito, bueno, como muy escondido y un poco, ya no tanto, ¿no? Pero en el pasado mi mamá nos contaba que cuando murió su mamá, que ella perdió su mamá cuando era niña, tenía 9 años, sus tías, todas las hermanas de mi abuela, digamos, estuvieron en luto el resto de sus vidas. Mi mamá nunca más recordó verlas vestidas de un color que no fuera negro. Y eso, wow, qué triste, ¿no? Como para un niño. O sea, perdimos a nuestra hermana y ahora vamos a hacer un luto por nuestra hermana. Luto, ¿se acuerdan la palabra luto? Por siempre, hasta que muramos nosotros. Ese es un duelo pasivo, es un duelo que no hace nada bien por las personas. Y en realidad, ¿cómo quieren ustedes vivir ese duelo? ¿De forma efectiva o de forma pasiva? Ahora les voy a mostrar cómo podemos vivir el duelo de forma activa. Entonces, hay unas tareas de afrontamiento. Hay muchas, pero aquí digamos como que resumí las más importantes. Primero que todo hay que buscar un espacio para procesar las emociones. Yo creo que todas ustedes ya lo hicieron. Digamos, como la mayoría de ustedes perdieron sus seres queridos hace, no sé si hay gente que ha perdido seres queridos recientemente en este grupo, pero vamos a decir que ese primer espacio de shock, que es la primera etapa del duelo, que es así, no varía. Ustedes buscaron ese espacio para procesar las emociones. Y digamos, no fue que lo buscaron realmente, llegó. O sea, hubo la noticia de la muerte y definitivamente la persona quedó en un estado de shock inicial, pero recibió, digamos, ayuda, recibió un poco de apoyo. La gente estuvo muy pendiente, te llamaron, te llevaron comida, asistieron si hubo eventos, algunas personas que se les permitió hacer funerales y todo eso lo hicieron. Los que no pudieron despedir a sus seres queridos por el COVID, porque no pudieron hacer entierros, no pudieron, pues obviamente ese espacio fue mucho más difícil. Pero ese es un espacio que cada quien vive de forma diferente. Pero sí hay cosas que son invariables, que es como el choque inicial y la persona tiene una montaña rusa de emociones los primeros días después de la muerte, especialmente con todos los arreglos que hay que hacer, porque como nadie está preparado para la muerte, pues entonces hay que llamar a la funeraria, hay que recoger el cuerpo o en algunos casos no recoger el cuerpo, como les pasó a muchas personas. O sea, muchas emociones juntas, esos primeros días, muchas emociones juntas. La tarea de afrontamiento real es crear un espacio en soledad para poder vivir el dolor, para poder como tomar conciencia de lo que está pasando y poder vivir el dolor. Muchas personas no logran porque están todo el tiempo acompañadas esas primeras semanas. Después viene un periodo en donde cae todo, la gente te deja de llamar, la gente te deja de llevar comida, la gente ya deja de escribirte y la gente olvida. La gente dice, bueno, la vida sigue, ¿no? ¿Cómo vivimos nosotros eso? Eso es algo importante. ¿Cómo vivimos nosotros cuando dejan de atendernos emocionalmente? Ahí viene como la segunda etapa, que es asentar y afrontar la realidad, porque la realidad sigue pasando, la vida sigue pasando, las cuentas siguen llegando, tengo que pagar el agua, la luz, el seguro del carro, tengo que seguir haciendo, mis hijos tienen que seguir yendo a la escuela. Entonces, el aceptar y afrontar la realidad y empezar a hacer tareas para que la vida siga, pues definitivamente es otra forma de afrontamiento. Ya formas más adaptativas es estructurarse, la parte 3, ubicarse en lo que está pasando, tratar de hacer las rutinas, que es algo bien difícil para las personas en duelo, tratar de volver, por ejemplo, si nuestros hijos estaban en taekwondo o en baile o en cualquier actividad, empezar a llevarlos otra vez a sus actividades, empezar nosotras a volver a nuestro trabajo, porque pues obviamente como la vida sigue, tenemos que seguir o buscando clientes o trabajando en una oficina, haciendo las cosas que son realmente difíciles. Estas tareas vienen como inherentes a la pérdida. Más adelante les voy a mostrar tareas de afrontamiento como las más efectivas que podemos hacer, no naturalmente, sino con intención. Luego vienen, por supuesto, las lecciones aprendidas, ¿no? Empieza uno a rememorar y hacer como la transición de ahora yo estaba casada, por ejemplo, y ahora soy viuda. Tenía un hijo y ahora he perdido a mi hijo. Tenía un padre y ahora soy huérfano.
Es como la tarea de transición, de ahora, si yo iba a cenar todos los domingos con mi familia y mi papá murió, pues esas tareas, esas transiciones son dolorosas, pero el hecho de aceptarlas ayuda un poco a mitigar el dolor. Ya tareas más efectivas es orientar los esfuerzos, conectar con otros, pensar en la espiritualidad como algo importante, conectarnos con Dios, ¿no? No necesariamente religiosamente o ir a la iglesia, no necesariamente eso, pero empezar a pensar que como somos finitos, pues quizá la espiritualidad nos puede acercar a algo o a alguien o al universo o a Dios, que es cuando pensamos en espiritualidad, pensamos en Dios, que nos ayude como a llevar la carga, a soltar un poco la carga. Bien, ahora vamos a ver las tareas, si quieres pásalo, Lisette, las tareas específicas de afrontamiento, tareas ya específicas de afrontamiento. Pasémosla, Lisette. Lisette. Bien, ahí les había puesto una frasecita que Lisette la pasó rápido, pero era decirles sobre el tiempo no lo es todo. A veces gente que nos dice, bien, pero ya ha pasado mucho tiempo, el tiempo cura todas las heridas. Hay personas que nos dicen, el tiempo cura todas las heridas. Y pues la verdad, yo creo que esto no es así. El tiempo pasa, pero lo que hacemos en el tiempo, cuando el tiempo pasa, es lo más importante que pasa en el duelo. Porque si nosotros dejamos que el tiempo pase solo, pues definitivamente, creo que es la siguiente, sí, creo que es la siguiente. El tiempo no todo lo cura. Es correcto, el tiempo no todo lo cura. El tiempo no, cuando nosotros hacemos un duelo activo, sí, puedes dejarla ahí, Lizeth. Cuando nosotros hacemos un duelo activo, pues realmente lo que hacemos es no solo dejar que pase el tiempo, porque eso es lo que hacían las abuelas o las tías en los pueblos, dejar que pase el tiempo. O sea, el tiempo tuvo un corte en el momento y ahora yo perdí mi vida y voy a dejar que el tiempo pase hasta el día de mi muerte. Cuando nosotros no solo dejamos que pase el tiempo, sino hacemos cosas para que el tiempo ayude con nuestras acciones, pues el duelo se puede vivir de una forma más significativa, como más de crecimiento, de aprendizaje, incluso de cómo puedo ayudar a otros, que es un poco esto que ha hecho Lisette, esta tarea tan hermosa que ha hecho Lisette, de juntar a personas y traer expertos para hablar sobre duelo, sobre muerte, sobre el COVID, sobre el dolor que significa la pérdida de un ser querido. Entonces, cuando, por ejemplo, si Lisette encontró significado en esto, es una forma de activamente trabajar con su propio duelo. Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro espacio? Por ejemplo, Lisette encontró esta manera de hacer un grupo de duelo, reunirse una vez al mes y traer expertos. Esa es una manera de ella usar el tiempo. Pero, ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros? Pregúntense ustedes allá en su casa, ¿qué han hecho ustedes para no solo dejar que el tiempo pase? ¿Qué he hecho activamente? No necesariamente significa ayudar a otros, como esto que está haciendo Lisette. ¿Cómo me puedo ayudar yo a que el tiempo no solo pase? ¿Qué puedo yo hacer en el paso del tiempo? Esta es la pregunta más importante. ¿Qué puedo hacer yo en el paso del tiempo? Bien, pasémosla, Lisette. Hay algunas de las cosas que son tareas que definitivamente son más activas, ¿no? Son las tareas más activas para afrontar el duelo. Una de esas es compartir el dolor con su sistema de apoyo. Eso lo hacemos siempre. Los primeros días estamos recibiendo mucho amor, ¿no? Todo el tiempo nos hablan, nos llaman, Pero cuando esto pasa, pues la gente se empieza como a sentir sola. Activamente nosotros podemos seguir buscando contacto social, porque va a haber un momento en el que cae la curva de toda la gente llamándonos y escribiéndonos. Nosotros, para no caer en esa curva, digamos, en la que ya no tenemos atención, de por lo menos de gente que no sea tan cercana a nuestro círculo, podemos empezar a llamar personas, podemos empezar a quedar para comer, podemos quedar para hacer llamadas significativas una vez a la semana, llamar a alguien, hablar con alguien, compartir el dolor con otra persona que haya sufrido una pérdida. Eso ayuda mucho a compartir los dolores, ¿no? De alguna manera. Siguiente.
Por supuesto, recuperar gradualmente las rutinas. Esto todo el tiempo se los decimos a las personas que están en duelo. Pregúntese usted en su casa, ¿qué ha empezado usted a hacer para recuperar sus rutinas? ¿Volvió al gimnasio? ¿Está volviendo a cocinar? ¿Está volviendo a limpiar su casa? ¿Está volviendo a disfrutar las fiestas? ¿Está volviendo a de alguna manera ayudar a otros, tener contacto con otros, hacer cosas significativas para otros, ¿ok? Recuperar las rutinas. Esto es algo que ayuda enormemente a lidiar con el duelo y es una tarea de afrontamiento muy importante. Siguiente. Este de aplazar las decisiones importantes, siempre lo decimos en los primeros, digamos, en los primeros 6 meses o en los primeros 4 meses del duelo. No hay que decidir muchas cosas. Tenemos muchas decisiones asociadas al duelo, así que decidir cosas importantes en estos momentos no es una prioridad. Por eso siempre pedimos, aunque esta no es una tarea activa, más bien es una tarea pasiva, dejar de hacer algo, pero es algo importante que tenemos que tener en cuenta. No hacer nada que nos ponga como un peso adicional. Las decisiones importantes casi siempre son un peso adicional. Entonces, por eso pedimos que no hagan nada de decisiones importantes durante los primeros 3 o 6 meses del duelo. Bien, sigamos. Por supuesto, cuidarse física y emocionalmente. Por eso siempre decimos, empiece a dormir mejor. Hay 3 cosas que nosotros siempre atendemos en el duelo, y es el sueño, la alimentación y la actividad física. Sueño, alimentación y actividad física. Bueno, y lo social también, en lo emocional, en las cosas emocionales. Entonces, sueño, cuide sus patrones de sueño. Si tiene insomnio, vaya al médico. Si está durmiendo mucho, vaya al médico. Empiece a comer saludable, empiece a comer cosas que le hagan bien a su cuerpo, que lo nutran. A veces la persona o deja de comer o empieza a comer comida chatarra porque ya no quiere cocinar. Entonces, empiece a cuidar su salud física, empiece a hacer algún tipo de ejercicio físico, yoga, salir a caminar, salir a correr, cualquier tipo de actividad física. Y por supuesto el cuidado emocional es esto que estamos haciendo. Asista a charlas, comparta con otras personas que perdieron seres queridos, empiece a darse ciertas indulgencias, como decimos nosotros, dese un consentimiento, cómprese algo nuevo, váyase a hacer un masaje. Algunas personas se sienten culpables cuando se dan estas indulgencias, cuando se dan estos pequeños mimos y cuidados. Es como, no tengo derecho porque estoy en duelo. No es verdad. Usted tiene derecho a cuidarse, usted tiene derecho a consentirse, a comprarse una ropa que le guste, a tomarse unas fotos bien bonitas que le gusten, a hacer algo que usted se sienta bien, que usted se sienta con placer, ¿ok? Bien, pasémoslo. Por supuesto, busque ayuda profesional si el duelo es complicado. ¿Cómo saber si un duelo es complicado? Un duelo es complicado cuando la intensidad de las emociones después de 6 meses son casi igual que al principio. ¿Ok? Pregúntese usted en casa si la intensidad de sus emociones después de 6 meses es exactamente igual que cuando perdió a su ser querido. Ese es un duelo complicado, porque en 6 meses, aunque todavía tenemos derecho a sentir dolor, todavía debemos estar en duelo, la emoción tendría que haber bajado un poco en intensidad, un poco. Ya no debería ser el mismo dolor que como si hubiéramos perdido al ser querido ayer o antier o la semana pasada. Entonces, si eso le está pasando a usted, pues definitivamente busque ayuda profesional, y la mejor ayuda profesional, pues definitivamente son psicólogos, porque algunas personas, bueno, los consejeros también, por supuesto, consejeros de las iglesias, el cura, el sacerdote, cualquier persona con la que usted necesite desahogarse. Pero la ayuda profesional, la mejor ayuda profesional definitivamente es el psicólogo, porque somos las personas preparadas y entrenadas para ayudarle a usted a recuperarse del duelo. Bien, sigamos. Ese ya lo había dicho, cuidarse. Practicar la autocompasión. Practicar la autocompasión es esto que les dije, consentirse. Sentirse, compasión no es lástima. Muy importante que ustedes sepan que compasión no es lástima. No es me voy a tener lástima, no. Es me compadezco de lo que me pasó, pero me amo también y quiero salir adelante, quiero seguir con esto. Una forma de practicar autocompasión es practicar la meditación. Eso se los puse creo que más adelante.
Hay meditaciones específicas para la autocompasión. Usted puede buscar esas meditaciones en internet y empezar a hablarse más bonito a usted, a tratarse mejor, a ser menos dura con sus emociones, a ser menos crítica con su forma de actuar, con sus maneras de hacer las cosas. Entonces, practiquemos la autocompasión. Puede ser a través de la meditación. Esa es una manera muy, muy útil de hacerlo. Sí, sigámosles. Ya les hablé de esto, como fortalecer su espiritualidad, bien importante, y ser solidario con otros, fortalecer a otros, enseñar a otros lo que hemos aprendido. Si nosotros recibimos un curso como este, por ejemplo, y alguna frase nos quedó en la mente, nos quedó en la cabeza, escribámosela a otra persona, llamemos hoy a otra persona y digámosle, mira, te voy a compartir este audio, te voy a compartir este video, a mí me sirvió, a mí me hizo resonancia esto que esta persona dijo o esto que este psicólogo enseñó. Fortalezca a otros, eso le va a ayudar a usted misma a vivir su duelo de una forma más efectiva. Creo que la última, ponga límites sanos, por supuesto, ponga límites sanos a su dolor y a los otros. Aprenda a decir no, porque hay veces en medio de este dolor, pues nos quedamos como un poco incapacitados para tomar decisiones y otro nos convertimos como en personas que complacemos, decimos a todos sí, dejamos como de ser nosotros. Entonces empiece a poner límites sanos y bueno, tómese un día a la vez. O sea, en la Biblia hay una frase muy linda que dice, cada día tiene su propia preocupación. Y el hecho de que estemos en duelo, la pregunta no debe ser, ¿por cuánto tiempo voy a seguir sintiéndome así? Realmente la pregunta no debería ser como no quiero sentirme así, ya no quiero sentir este dolor, estoy sintiendo este dolor, hoy estoy sintiendo este dolor, pero el dolor de hoy seguramente es mucho menos grave o doloroso que el dolor que sentí ayer. Entonces, tómese un día a la vez, lleve la vida, digamos, con autocompasión, con amor propio, con plenitud, con deseos de apoyar a otros, porque cuando nosotros compartimos lo que hemos aprendido, definitivamente es una manera de crecer y el duelo, pues es una manera de crecimiento. Y esto es lo que yo les quería mostrar, que el duelo puede darnos aprendizaje y podemos resignificarlo. Pues hemos terminado, Lisette. Bueno, estas lecciones del duelo. Este es un resumen, Lisette, de todas las cosas. Lo voy a leer rápido si quieren. Son las lecciones del duelo. 1, comprometerse a través de acciones y hacer un comportamiento efectivo. 2, pasémoslo. Es que ya se está yendo el tiempo. Obre empáticamente, practique la bondad amorosa, sea paciente. Esa es la lección 2. La lección 3, identifique sus valores y deje que ellos le guíen. ¿Ok? Cada uno tiene una escala de valores. Sepa cómo obtener ayuda para reducir la incertidumbre y construir fortaleza. ¿Ok? Estas son como las lecciones del duelo. La presentación la pueden tener, Lisette se las puede enviar. Yo siempre comparto todas mis presentaciones. Siempre digo que todo lo que yo escribí ustedes lo pueden encontrar en internet, solo que yo lo organicé de una forma diferente o de una manera bonita o lo puse en una presentación que a ustedes les llamara la atención. Así que si quieren la presentación, con todo cariño se las puedo enviar. Ok, y de todas maneras acabo de grabar la clase, voy a subirla para el YouTube y compartirla para que ustedes tengan la oportunidad no solo de revisarla, que a veces uno quiere como revisarlo nuevamente de lo que quedó pendiente, sino que también tengan la posibilidad, como dice Dallin, de seguir compartiendo este tipo de información en personas que estoy segura la necesitan. Dallin, sé que tienes un paciente ahorita. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperanza, un abrazo de Colombia. Gracias por haberte conectado. Y bueno, nos vemos dentro de un mes aquí en este espacio creado para ustedes. Un abracito, feliz día, feliz fin de semana y que Dios me los bendiga a todos. Gracias a ustedes. Muy interesante. Gracias por la para todos. Un ahí abrazo. está mi teléfono también, Lisette. Si alguien quiere tomar nota, es 832